la Fiscalía podría ampliar la investigación contra las personas que lo han ayudado, por encubrimiento personal, por encubrimiento real. Y aquí uno tiene que preguntarse, ¿qué hacían ellos, los policías, en esa escena? Hoy tenemos más dudas que respuestas sobre la actuación de cada uno de los miembros que aparecen en este video. El hecho de que el fiscal haya comentado en la audiencia de manera pública que terceras personas se encontrarían involucrados, incluso funcionarios públicos, eso habla muy bien de la labor de la Fiscalía desde ese momento. O sea, no es difícil saber qué agentes eran los que se encontraban ahí. Se nota hasta la placa del vehículo de serenazgo. Ojo, ahí ya no es encubrimiento de que es mi hermano, es mi hijo, es mi familia. No es. Si estamos hablando de corrupción de funcionarios, ahí ya no hay excusas que puedan hacer valer. Y con esto quiero dar la bienvenida al doctor Ricardo Elías. Él es abogado penalista y con él vamos a poder conversar un poco más sobre este caso. ¿Cómo está, doctor Elías? Muy buenas tardes. Hola Paola, hola Sebastián, muy buenas tardes con ustedes y con su audiencia. Un gusto estar con usted, doctor. Justamente quisiera empezar por lo que ya hemos visto ayer y la primera versión que ha tenido la defensa del señor Adrián Villar, ¿no? Durante este proceso. Él, inicialmente, el abogado de Adrián Villar, ahorita no tengo el nombre. Jefferson Moreno, él mencionaba de que su patrocinado inicialmente, pues al cometer este presunto delito, como decíamos, él se dirige a una clínica porque estaba en shock, o su familia lo lleva a una clínica y lo internan ahí, ¿no? Y supuestamente ahí le habrían hecho incluso como algún dosaje etílico, tampoco se especifica el tiempo o el periodo desde que ocurrió el accidente hasta ese momento en que ocurre, pero él lo que menciona es esto. Y en teoría, ¿no? Lo que también ha salido el fin de semana pasado es que se habría hecho desde la policía alguna solicitud a la fiscalía para que haya una detención preliminar y esto finalmente no fue atendido, pasando el tiempo de flagrancia, con lo cual pues él solo ha sido convocado vía virtual para las audiencias, como lo vimos en la que se dictó del impedimento de salida el lunes pasado. Con las imágenes que han salido ayer, que demuestran, o sea, es una línea de tiempo completa realmente de todo lo que ocurrió después de que él atropella a Lisset. Una actitud temeraria después del atropello, ¿no? Con todo eso, ¿cómo queda lo que primero manifestó la defensa de Adrián Villar? Lamentablemente, conforme pasan los días y la información se hace pública, el escenario es totalmente adverso para el señor Villar. Al día de hoy está enfrentando una investigación por homicidio culposo agravado, por omisión de asistencia y por fuga del lugar de accidente de tránsito. 3 investigaciones entonces. Una investigación por 3 delitos, según se reportó en la audiencia. Pero este abanico de hechos que se han dado a conocer podrían configurar otros delitos adicionales y podrían ampliar la investigación. ¿Qué significa esto? Luego de la visualización de las imágenes y de los videos, la Fiscalía podría ampliar la investigación contra las personas que lo han ayudado, por encubrimiento personal, por encubrimiento real, en la investigación. Oye, pero existe una excepción de exención de pena cuando existe una relación cercana. Correcto. Exención de pena, no de investigación. ¿Qué significa esto? Que la Fiscalía podría abrir una investigación contra todas las personas que aparecen en el video. Y claro... Y perdón, doctor, que lo interrumpa, porque queda una duda aquí. ¿Qué significa, en términos legales, una relación cercana? Porque yo puedo decir, bueno, soy mejor amiga de este señor, entonces yo estaba ahí, por ende la exención de pena me aplica. ¿Qué implica una relación cercana? ¿A quiénes alcanza? Bien, va a tener que ser desarrollado por la jurisprudencia. Okay. Esto es, la fiscalía, claro, porque aquí tenemos claramente papá y mamá es una relación cercana, pero el código no dice relación familiar, dice relación cercana. Esto es un ámbito mayor. La esposa o la pareja del papá o la pareja de la mamá, relación cercana, el abogado defensor decía es discutido. La enamorada, el papá del enamorado, discutido. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer la Fiscalía? Presentar su tesis y el juzgado resolver qué significa una relación cercana desde el ámbito penal. O sea, esto tiene que ser interpretado.
¿no? Tiene que ser interpretado. Y eso es, entiendo que eso es lo que va a alegar la defensa de la familia de la víctima, que la interpretación tiene que ser bastante restringida. Señor Elías, buenas tardes. Una consulta. Tras este video, ¿cómo queda también la versión de la familia o de la periodista Maricel Linares, que señalaba de que el auto ella no lo tenía en su poder? Claro. De que no, en su primer comunicado ella no señala el nombre de la persona no sé, chicos, si podemos poner el comunicado a la cual había cometido este atropello. En el comunicado en realidad se daba a entender de que el auto había sido transferido a otra persona que no era de su entorno más cercano. Entonces, ¿cómo queda la situación legal de Maricel Linares en este caso? E incluso, doctor, si puedo ampliar antes de que tengamos el comunicado para verlo, lo que da a entender la periodista Maricel Linares en este comunicado que ella publicó antes de las 24 horas, creo que ocurrió esto, de repente un poquito después, es que ella recién estaba tomando conocimiento de la situación con mucho pesar, ¿no? Y pues lo que vemos en imágenes es que en realidad lo supo a los minutos probablemente, ¿no? A ver, la situación se ha complicado de manera profunda para todas las personas que se encuentran alrededor de Villar. ¿Qué significa esto? No solamente que pueden ser comprendidos en la investigación, sino además que la Fiscalía puede tomar medidas mucho más graves, como incautar celulares, como pedir la geolocalización de todos los dispositivos que se encuentren vinculados, como por ejemplo solicitar conducciones compulsivas de aquellas personas que no se han presentado a rendir la declaración, y por qué no ampliar la investigación para comprenderlos, porque ahora estamos hablando del primer video donde salen las personas en el parque, pero hay un segundo video en el cual aparece un miembro de la policía, luego una camioneta de serenazgo del cual desciende una segunda persona de la policía, y aquí uno tiene que preguntarse, ¿qué hacían ellos, los policías, en esa escena? ¿Quién los envió? ¿Para qué fueron? ¿A quién le comunicaron? ¿Con quién estaban coordinando o conversando telefónicamente? Porque este video revela que hay que profundizar en esta investigación. Uno no puede, como parte, estar coordinando con la policía. Entonces, eso se tiene que esclarecer. Y ahí, doctor Elías, lo que hemos visto respecto a el ingreso de policías a la vivienda de la novia, se llama Francesca Montenegro, ella. Voy a leer rápidamente, doctor Elías, el comunicado que había publicado Maricel Linares, ¿no? Este fue un comunicado, ojo, que ella puso en sus redes personales, en sus redes sociales al día siguiente de lo que ocurrió, y cuando se identificó que el vehículo estaba a su nombre, cuando ya se difundió la información. Y ella pone, con mucho pesar, si podemos hacer un close-up para verlo más cerca, con mucho pesar he tomado conocimiento de que un vehículo registrado a mi nombre protagonizó un terrible accidente de tránsito que causó la muerte de la joven Lisette Marzano Noguera. Quiero dejar en claro que ese auto desde septiembre del año pasado ya no está en mi poder, sino que es en el de una tercera persona, quien enfrentará el proceso que corresponda. Reitero que yo no manejaba este vehículo, lamento profundamente lo sucedido, mis más sinceras condolencias a la familia. Nuevamente, gran parte de este comunicado queda en el aire, ¿no? Leo ese comunicado y parece que el auto hubiese sido transferido y que no hicieron el trámite notarial o en registros públicos. En ningún momento menciona de que era de su entorno familiar. Y más allá de eso, que podrían haberlo mencionado, pero y que realmente ella desconocía por completo la situación, cosa que ya sabemos que no es así. Volviendo al tema, doctor Elías, el ingreso de los policías que hemos visto en imágenes muy claras, además, ellos estacionan en un vehículo que parece particular, pero no lo es, no bajan, entran al edificio, me parece que se quedan unos minutos y luego salen. ¿Cómo explicar eso? O sea, en este contexto en el que hace unas horas este chico había atropellado a una persona y la había dejado a su suerte. O sea, ¿cómo legalmente esto puede ser algún recurso para que la Fiscalía efectivamente tome acciones inmediatas? Y además, ¿esos policías no deberían ser también investigados? Hoy tenemos más dudas que respuestas sobre la actuación de cada uno de los miembros que aparecen en este video. Esto, lo que hemos visto el día de ayer, justifica que la Fiscalía incluso evalúe una detención preliminar. Los policías, porque hay un policía que se acerca, me parece que hay un conductor. En la camioneta de serenazgo es manejada por una persona más un agente policial que
que baja y toma algunas fotografías. Sí. ¿Qué deberían hacer los policías y los miembros del serenazgo o la municipalidad y y el cuerpo de policías? Informar a la fiscalía quiénes son esas personas, la identidad. Y si ellos, los policías y los miembros del serenazgo que fueron, desean no complicar su situación, deberían voluntariamente ir a la fiscalía, identificarse y brindar todas las facilidades para responder todas estas dudas que existen alrededor. ¿Qué pasa si no lo hacen? La fiscalía claramente puede abrir una investigación por posible delito de corrupción de funcionarios y allí investigar qué fue lo que sucedió. Señor Elías, ¿y cómo usted califica la actuación del Ministerio Público? Porque se ha señalado que el Ministerio Público ha sido permisivo en este caso, a diferencia de otros casos similares donde sí hubo solicitud de prisión preventiva, pese a que en este caso solamente se ha dado impedimento de salida del país, pese a que hay un video del momento del atropello. Entonces, y otra cosa, quería preguntarle también si es que esto se puede calificar o puede pasar a ser un homicidio culposo, porque entiendo que está como doloso, que es como que sin intención. Está como culposo y podría recalificarse con dolo eventual. A ver, vamos por partes. La actuación inicial del Ministerio Público fue por lo menos cuestionable. ¿Por qué declaraciones virtuales? ¿Por qué tráeme el auto? ¿Por qué únicamente impedimento de salida del país? Sin embargo, desde la audiencia de impedimento de salida del país, pareciera que la actuación del Ministerio Público ha cambiado. El hecho de que el fiscal haya comentado en la audiencia de manera pública que terceras personas se encontrarían involucrados, incluso funcionarios públicos, eso habla muy bien de la labor de la Fiscalía desde ese momento, porque no han ocultado, sino han dado a conocer datos relevantes para que la ciudadanía lo sepa. ¿Qué es lo que pasa? La detención preliminar se pide de manera reservada. Entonces, la Fiscalía no podría decir, bueno, voy a pedir la detención preliminar, porque estaría dando aviso para que las personas... implicaría un riesgo de fuga. Pero en otros casos, doctor Elías, sí, en otros casos que yo recuerdo de accidentes de este tipo, me da la sensación de que la Fiscalía sí ha actuado más rápidamente solicitando de frente, ¿no? Como detención preliminar, incluso haciendo la detención previa, ¿no? O sea, no sé si en ese caso sí se justifican también las críticas a Fiscalía, al menos para ese primer periodo de los primeros días, ¿no? En flagrancia te pueden detener sin un mandato judicial. Claro. Pasado el plazo de la flagrancia, solo te pueden detener con una orden judicial. El fiscal le pide al juez en reserva, quiero una detención preliminar judicial. El juez, si la acepta, se le entrega y el Ministerio Público ejecuta la medida. Lo que generalmente vemos son las audiencias de prisión preventiva, que es una etapa posterior, donde llaman a una audiencia donde se discute si hay un internamiento o no, que son escenarios diferentes. No sé si es que el Ministerio Público está evaluando o ya ha solicitado la detención preliminar o algún otro tipo de medida más fuerte frente a las imágenes y videos que hemos visto el día de ayer. Eso se podría, digamos, podrían haberlo solicitado una vez, ¿no? Se puede ver en las próximas horas, o requiere un procedimiento más cargoso, no lo sé. No, miren, a ver, ¿qué es lo que sucede? El juez le puede dar la autorización y el Ministerio Público tiene que esperar en qué momento ejecuta la autorización. Claro, pero si pide la detención preliminar, entiendo de que es porque van a pasar ya a investigación preparatoria, ¿no? Es correcto, sí. La detención preliminar en estos casos es el paso previo a la formalización de un pedido de prisión preventiva. Correcto. Y el hecho de que no se haya hecho la detención en flagrancia, ¿en este caso se justifica? ¿Usted cómo lo ve, doctor Elías? Es que lo que pasa es que inicialmente, de acuerdo a los medios de comunicación, no se sabía dónde estaba este ciudadano. Entonces, la policía en principio no podría haberlo detenido, pero ahora sabemos que esta sí, ¿no? duda. Claro, ahora surgen dos policías que llegan al lugar donde se habría encontrado. Entonces, ahora viene la pregunta de si sabían que estaba en ese lugar, ¿por qué no se ejecutó una detención en flagrancia? Y ahí, eso es lo que se va a tener que responder.
Y ahí, más allá de la respuesta, ¿hay consecuencias, sea de alguna consecuencia administrativa, penal, no lo sé, contra los funcionarios que pueden haber obstruido esa situación? Porque esto da la sensación de que en realidad, a ver, si había policías que sabían dónde estaba, incluso hasta con fotos del edificio donde se encontraba, alguien podría haber intercedido para que efectivamente no lo detengan al señor Adrián Villar. Eso es lo que se tiene que investigar. Mm. ¿Por qué fueron? Y por eso es tan importante que esos policías de manera voluntaria se acerquen a la fiscalía a brindar toda la información. Una consulta. Se pueden identificar de manera muy fácil. O sea, no es difícil saber qué agentes eran los que se encontraban ahí. Se nota hasta la placa del vehículo de serenazgo. Claro. Señor Elías, la estrategia legal del señor Villar y de su familia es señalar de que fue sin intención, de que ha sido un accidente, incluso que se busque una pena, la menor pena posible. Con este video se cae esa estrategia legal, y cuánto es lo que podría recibir el señor Elías por este atropello. El señor Villar, sí. El señor Villar, perdón. Sí. Sí, a ver, es posible variar la figura de homicidio culposo a homicidio doloso. Esto es, el accidente, ya la fiscalía lo evaluará. Para que sea un dolo eventual, tendríamos que, por ejemplo, hipotetizar, suponer que él quería manejar de alguna manera, de manera tan cercana, próxima, como para realizar algún tipo de susto o demás, y ¡pum!, las atropelló. Pero la tesis hoy en día es homicidio doloso. Todos estos hechos que se han identificado, más bien lo que van a hacer es que la fiscalía tenga un caso fuerte para pedir detención preliminar, un caso fuerte para pedir una eventual prisión preventiva, para pedir allanamiento e incautaciones de celulares, porque ahí vemos que hay personas que están hablando por celulares. Sí. No van a presentar voluntariamente su celular, ¿o sí? Si es que no lo hacen, la fiscalía tiene el camino abierto para pedir judicialmente un allanamiento, una incautación de dispositivos y medidas de esta naturaleza. La detención preliminar en este caso, si se fuera a recomendar respecto al señor Adrián Villar, podría también, digamos, hacerse la solicitud inmediatamente respecto a las otras personas de este círculo cercano, como por ejemplo la señora Maricel Linares. O sea, podríamos ver que ambos pedidos avanzan a la par, o usted cree que Fiscalía se va a enfocar específicamente en Adrián Villar y quizá las otras investigaciones las van a hacer, no sé, progresivamente. Estratégicamente creo que es mucho más sencillo pedir la detención preliminar contra la persona que ahorita ya se encuentra investigado. Todo el resto de personas, por lo menos en medios de comunicación, no se ha informado que hayan sido comprendidos en una investigación o que se haya abierto una investigación en contra de ellos. En ese caso, ¿qué es lo mejor? ¿Que se amplíe la investigación o que se abra una nueva carpeta? Es que, a ver, sí se puede ampliar la investigación, por ejemplo, por encubrimiento personal, encubrimiento real. La fiscalía puede acumular todo porque es parte de un mismo hecho. Pero si estamos hablando de eventual corrupción de funcionarios, ya nosotros tenemos fiscalías especializadas en ello. Entonces, el Ministerio Público tendría que enviar copias de lo que han encontrado para que una fiscalía especializada en corrupción de funcionarios evalúe el inicio de una investigación. Ojo, ahí ya no es encubrimiento de que es mi hermano, es mi hijo, es mi familia. No, es, si estamos hablando de corrupción de funcionarios, ahí ya no hay excusas que puedan hacer valer. Entonces es muy importante que la fiscalía desagregue estas dos carpetas, amplíe en un lado y remita copias para que se indague qué pasó con los agentes que aparecen en el video. Doctor Elías, en el caso de la otra información que dio el hermano de Lisette Marzano, si me recuerdan su nombre, ahorita no lo tengo en la mano, pero el hermano de Lisette Marzano, él mencionó que familiares... ¿Cómo? Gino Marzano. Gino Marzano, él mencionó en una entrevista con Magali TV, me parece que hace un par de días, que familiares de Adrián Villar se estuvieron comunicando, tratando de comunicar directamente con él para conciliar, ¿no? Para negociar. Marcela Chirinos, que es la mamá. Marcela Chirinos, que es la mamá, ella lo habría llamado el sábado pasado, y ya sabemos además que ella también estuvo en la escena posterior a que ocurrió este atropello, ¿no? Porque la vimos llegar a la casa después de que se retira el papá con Maricel Linares.
En este caso, ese tipo de acuerdos bajo la mesa que pueden entorpecer cualquier tipo de investigación, ¿eso puede ser motivo de algún tipo de investigación? ¿Eso está permitido? O sea, ir a buscar a una familia que está completamente destrozada por lo que ha ocurrido, que está de luto, buscar darles dinero para evitar que ellos vayan a denunciar. O sea, ¿cómo se ve eso también en una figura más legal? ¿Es algo que se puede hacer? Sí. Sí, en casos culposos, es decir, como en este caso, homicidio culposo, lesiones culposas, nuestro Código Procesal Penal permite esta figura. Esto es tratar de buscar una salida restaurativa a favor de la víctima, en el entendido que lo que se busca es algún tipo de resarcimiento para que el proceso penal no revictimice a estas familias. Bien, en ese escenario. Pero aquí vemos que hay algo mucho más. Vemos no solo un homicidio culposo, vemos una fuga del lugar de accidente de tránsito. Hoy día estamos viendo encubrimientos, posibles encubrimientos personales o reales. Estamos viendo posibles actos que ya la Fiscalía tendrá que decidir si es que son corrupción o no son actos de corrupción. Ya, eso no admite un tipo de acuerdo. ¿Qué podría haber sucedido? Tratar de decir, ok, veamos esto como un caso culposo, tratemos de llegar a un acuerdo y cerramos. ¿Para qué? Para que no se conozca qué es lo que ha sucedido, qué es lo adicional que ha pasado. Eso es lo que podríamos hipotetizar. Hoy día, con la información que tenemos, no se puede llegar a un tipo de acuerdo de esta naturaleza. Si es que la defensa presenta o postula una terminación anticipada, el Ministerio Público puede rechazarlo y decir, yo tengo que identificar a todas las personas que están posiblemente involucradas, tengo que investigar cuántos hechos más, cuántos posibles delitos más. No es que te condicionan, que se hace lo que el imputado quiere. O sea, la terminación anticipada, que era la estrategia legal. La estrategia para poder reducir el tiempo de condena, ¿no? Exacto, ellos que sostenían. Creo que a 10, 11 años, ¿no? Sí, incluso menos, creo, porque inicialmente se decía que podían ser hasta 8 años de prisión, pero en este caso la terminación anticipada para usted es muy posible de que sea rechazada, porque seguramente la defensa del señor Villar se va a mantener en esa posición. Correcto. Rechazada por el Ministerio Público. La defensa de la víctima podría cuestionar su legitimidad. Depende del juez, ¿no? Porque en el Poder Judicial los jueces quieren resolver los casos rápido, ¿no? Si es que se hubiera producido el accidente, se hubiera quedado en el lugar, tranquilamente hubieran podido por lo menos dialogar sobre algún tipo de salida alternativa dentro del marco legal. Hoy día, con todo lo que estamos viendo, es un escenario muy difícil para todos los involucrados. Señor Elias, y también se les puede abrir proceso por falsa declaración porque, bueno, el señor Villar señalaba que estaba en estado de shock, pero en los videos no se le ve ese estado. Lo que pasa es que me parece que eso lo han señalado en medios de comunicación. Sí. En la investigación, según lo que se pudo leer el día de la audiencia, dijo, yo me responsabilizo por los hechos ocurridos el 17 de febrero y guardo silencio porque mi abogado ha solicitado la terminación anticipada. Me parece que ese fue el contenido de su Eso declaración. fue lo que dice, claro, el señor Villar. Lo que menciona su abogado efectivamente en medios de prensa es que por el estado de shock a él lo habrían hospitalizado, internado en una clínica, cosa que sabemos ahora, o por lo menos que no ocurrió en las horas posteriores, inmediatas al hecho, ¿no? Y también tenía una duda, doctor Elías, respecto a, por ejemplo, ¿no? En este caso es un atropello utilizando un vehículo en una situación en la que además quedan muchas dudas de cómo ocurrió, cómo es que cómo la trayectoria del vehículo termina justamente donde Lisset Marzano está corriendo y, no, bueno, él termina yéndose. Pero en este caso, si él no se hizo una prueba de dosaje etílico, si no hubo un dosaje etílico de por medio, la fiscalía puede asumir de que, como no se hizo, puede ser de que efectivamente él estaba en un estado de ebriedad. Por el momento, por lo que tenemos, no.
Distinto sería el escenario si, por ejemplo, se reciben las cámaras del restaurante donde estuvo, si hay testigos, si está el mozo, si hay información adicional que digan, bueno, yo les he servido estas bebidas, o de repente las personas, los comensales, porque me parece que era una reunión para 4 personas, entonces Parece de que sí. repente los otros 2 testigos quizás quieran brindar información y en esa información pueda salir el consumo o no de alcohol. Entonces podríamos tener más información relacionada a la ingesta de alcohol. Entonces puede brindar más información sobre ello. Lo que sí es que cada vez se ve que la situación se está agravando con toda la información que está saliendo. Doctor Elías, ya para culminar con usted, y le agradecemos un montón por el tiempo. Aquí mucha gente también está comentando respecto al caso y existen pues dudas de lo que pueda pasar. Para usted, lo principal ahora es que se haga esta solicitud de detención preliminar y que avance el caso, o por dónde debería ir toda esta situación para que efectivamente lo más importante, ¿no? Se logre la justicia en este caso, como hemos visto en varios otros que no se ha logrado por no hacerle caso a los tiempos debidos, ¿no? ¿Qué debería ocurrir en su opinión legal? La justicia es que cada quien responda por lo que ha hecho. Y eso pasa por individualizar a todas las personas que habrían colaborado. Fue un policía con un chofer, fue la mamá con un chofer, fue el serenazgo. Todos van a tener que señalar la información con la cual le tienen. Y el Ministerio Público lo que tiene que hacer es individualizar responsables. Me parece, a partir de toda la información que se encuentra disponible, que al día de hoy el Ministerio Público por lo menos tiene que solicitar una eventual detención preliminar. El hecho de haber entregado el vehículo, el hecho de haberse apersonado mediante un correo electrónico, no es suficiente por todo lo que hemos estado observando. Ojalá sea así, doctor Elías. Muchísimas gracias por su tiempo y ojalá lo tengamos en una siguiente oportunidad.